Hola, muy buenas noches. Gracias a todas las personas que nos están acompañando en este momento, en esta transmisión. Vamos a hablar un poco y poco tiempo sobre la marcha que se va a organizar el día domingo, esta marcha anti-Trump y en defensa también de México. Saludo con mucho gusto a Enrique Cárdenas. Enrique Cárdenas es el director ejecutivo del Centro de Estudio Espinosa Iglesias. Enrique, buenas noches, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Julie. Muy contento de estar aquí. Gracias, Enrique. Y una disculpa a ustedes, habíamos anunciado también a María Elena Morera y María Amparo Casar, pero nos acaban de llamar que están metidísimas, Enrique, en el tráfico y les es imposible ya llegar. Hemos decidido entonces hacer la entrevista sobre esta marcha con Enrique. Y bueno, lo primero es, he visto desde que hicieron la conferencia de prensa que ha habido como una necesidad grande, seguramente por lo que se ha dicho alrededor de la organización de la manifestación, de deslindarse de que es una organización, de que es un acto organizado por el presidente Enrique Peña Nieto. Y lo han dicho una y otra vez. ¿Lo tienen que reiterar? ¿Lo tienen que seguir reiterando? Bueno, te cuento. Lo que pasa es que esta es una convocatoria muy amplia, muy plural. Estamos hablando de que se han sumado casi 80 instituciones que van desde la UNAM, desde la Universidad Nacional, hasta ONGs o organizaciones de la sociedad civil relativamente pequeñas, que tienen una pluralidad bárbara de objetivos, de intereses, de causas, y dada la situación que tenemos en el país y dada esa pluralidad, pues fue muy importante escribir con detalle cuál era la convocatoria, el contenido de la convocatoria, para ver quién se quería sumar. Porque lo primero que decían es, como dices, oye, esto lo está organizando fulano, o el gobierno, o alguien más. Y por eso es que se necesita clarificar en la convocatoria con mucho detalle por qué estamos ahí. Y eso es lo que o suma o resta, ¿no? Habrá gente que no esté de acuerdo hay gente que no está de acuerdo con la convocatoria y por lo tanto no va a marchar. Pero quienes sí, pues están de acuerdo con eso que está ahí dicho. Y ahí está dicho que esta convocatoria tiene realmente como dos objetivos. Primero, sin duda, rechazar, repudiar incluso las políticas del presidente Trump, que nos ha agarrado, como decimos en México, de puerquitos, ¿no? De piñata, y me parece que eso es lo primero que tenemos que decir. Es una marcha por el respeto, por la dignidad del país, que increíblemente no habíamos hecho antes. Muchos lugares en el mundo estaban haciendo este tipo de cuestiones y en México muy poco. Pero al mismo tiempo vemos que el país está envuelto en muchos problemas y que tenemos, por lo tanto, también que exigir de nuestro gobierno una serie de cuestiones que nos están atacando y que nos hace vulnerables precisamente ante una pues negociación o confrontación, lo que tú quieras, con relación a, en este caso, Estados Unidos. Enrique, ¿en qué se diferencia la convocatoria de ustedes a la convocatoria que está realizando Isabel Miranda de Wallace, que es quien lleva, de alguna manera, está al frente de la otra marcha? Sí, mira, se parecen en una cosa y se distinguen en otra. Se parecen en que ambas están convocando a este repudio a la política del gobierno de Trump, no de Estados Unidos como población, porque hay mucha gente que está en contra, pero ahorita hablamos de eso, sino, y ahí hay una coincidencia, ¿no? En donde está la distinción o la diferencia es precisamente en que nosotros sí estamos exigiendo una serie de puntos del gobierno mexicano también. Estamos exigiendo, primero, que los intereses de los mexicanos estén por encima de cualquier tipo de negociación. Segundo, que haya una comunicación permanente, frecuente, de cómo van las negociaciones con Estados Unidos, no que se hagan en lo oscurito, no que estén aisladas de la población. Tercero, que tomen acciones concretas para atacar frontalmente, verdaderamente, la corrupción, la impunidad, que son de las cosas que nos hacen muy vulnerables. Tampoco nos parece que los programas que hay, por ejemplo, con relación a la erradicación de la pobreza sean suficientes, tampoco en términos de desigualdad y también de violación de derechos humanos. Estos son elementos que nos debilitan ante cualquier negociación con el extranjero. Entonces sí estamos exigiendo en la marcha Vibra México, estamos exigiendo este tipo de cosas. La otra marcha, la de la señora Miranda de Wallace y otras personas, no solamente es ella, que saldrá del hemiciclo a Juárez, saldrá de otro lugar,
Ellos no están de acuerdo en exigir esto al gobierno, al presidente, y ahí hay una clara diferencia entre las dos marchas. Supongo que muchos de los ciudadanos, los que están de acuerdo con la convocatoria, con cualquiera de las dos, y los que están de acuerdo con la acción de manifestarse y de marchar el domingo, agradecen este gesto de haberse organizado desde la sociedad civil para poder manifestarse frente a Trump. ¿Pero por qué hasta ahora? Es una buena pregunta. Yo mismo me siento casi avergonzado. Digo casi porque pues finalmente lo hicimos, ¿no? Pero si no, sí me sentiría muy avergonzado si no se estuviera haciendo, de que México no diera la cara, de que los mexicanos no estuviéramos levantados y que estuviéramos como apabullados por la cantidad de sandeces que ha estado diciendo este señor. Y me parece que, bueno, sí es tarde, es decir, no es demasiado tarde, pero ciertamente no es tan pronto como uno hubiera querido. Y me parece que nosotros lo que estamos haciendo con esto es mostrar que México está unido, pero también mostrar al gobierno que tiene que tener una negociación firme, una negociación súper digna y que no podemos aceptar cualquier cosa. En ese sentido estamos exigiendo una negociación fuerte, que el gobierno sepa dónde pone la raya roja, dónde pone los límites y que sepamos que hasta ahí se va a llegar y que no vamos a soportar, no vamos a aceptar, por ejemplo, cuestiones que de plano veamos que son en detrimento del país. Por ejemplo, el TLC, el Telecán. Si las negociaciones llevan a que la situación del Telecán sea peor de lo que tenemos, lo dejamos y que ellos lo revienten si quieren. Y nos vamos con las reglas de la OMC, por ejemplo. O si, por ejemplo, quieren poner bases militares en México por cuestiones del narcotráfico, pues no, eso es una línea roja que no vamos a cruzar. Ese tipo de cosas son las que estaríamos diciendo. Naturalmente, hasta que no veamos ese problema encima, podremos saber si es una amenaza o no. Pero ese es el mensaje que le estamos también mandando al presidente de la República, al gobierno actual, que finalmente es quien va a tener que hacer esa negociación frente a frente los funcionarios del gobierno norteamericano. ¿Se puede, como sociedad civil, organizarse para estar apoyando, organizarse para apoyar al país y al mismo tiempo que eso no sea un beneficio político para el presidente directamente? Pues yo creo que lo estamos logrando. O sea, precisamente al hacer esta distinción de las convocatorias, me parece que se está justamente mandando el mensaje que tú dices. Es decir, estamos apoyando al país, apoyando al gobierno en turno, pero no como personas, no como el gobierno en sí que está haciendo tal o cual cosa, sino más bien diciéndole, estamos aquí atrás, pero queremos que hagas una negociación digna, efectiva, y si no, no la aceptamos. Y me parece que eso le puede dar fuerza ante la negociación, no necesariamente fuerza política interna, porque eso es otra cosa. ¿Pero de verdad no le puede dar? Aquí... Pues mira, yo no sé si le vaya a dar, pero no es la intención. No creo que le dé en el sentido de que, digamos, hacia afuera sí le va a dar fuerza, porque va a decir, atrás tengo a mi país que no me permite hacer esto que tú estás queriendo que yo haga. Entonces, hacia afuera sí, pero hacia adentro no vamos a quitar el dedo del renglón de la corrupción, de la impunidad que estamos sufriendo en México y que se ha centrado tremendamente en este gobierno. Enrique, ¿cómo ves, digamos, la reacción que se ha tenido de manera global? Que sí reaccionaron, no a favor de nosotros, por supuesto, pero sí en contra de Donald Trump. Sí reaccionaron al día siguiente, dentro de Estados Unidos y también los demás países, Holanda, Alemania. Todos han hecho un comercial, un spot, un promocional, un video. La crítica con humor no la hemos podido hacer en México, tal vez porque no se permite, pero... No, sí la podríamos haber hecho. Seguro. Como los programas, y lo hemos visto, Saturday Night Live, por ejemplo, no hemos hecho nada de eso. Sí, fíjate que ha habido bueno, yo creo que sí ha habido como más discusión, pero son como dos partes de tu pregunta. La primera es, ¿qué es lo que está haciendo que muchos países vayan en contra de Trump? Yo creo que esto es muy importante y creo que lo tocas porque en México y como en muchas partes del mundo no estamos viendo la gravedad del problema. Yo estoy convencido, lamentablemente, y con el tiempo se ha ido confirmando este convencimiento,
de que este señor, pues no, digamos, tiene otra idea, tiene otra idea del mundo. Él y su equipo, su grupo más cercano, de supremacía blanca, de un racismo tremendo, de una xenofobia bárbara, misoginia, y que vamos, no a la tolerancia, que realmente representa un peligro para el mundo. Y quisiera invitarte a hacer el siguiente ejercicio, de aquí en adelante. A cada frase o a cada acción que toma el presidente Trump, checa si cuadraría o no si le cambias la palabra Trump por la palabra Hitler. Y vas a ver que te cuadra muy bien. Te voy a dar un ejemplo. Apenas ayer, hablando públicamente, el señor Trump decía que y le iba a recomendar a los mexicanos y a los estadounidenses que supieran dónde había indocumentados, que los denunciaran. Esto es lo mismito que hacía Hitler y la SS en Polonia, en Francia, cuando ocuparon en la Segunda Guerra Mundial. Lo mismo. Se volvió una guerra al interior de las comunidades espantosa, y es exactamente lo que está haciendo este señor. Y ese es un ejemplo nada más, pero yo te invito de verdad, no como un meme que me decían, no es como un meme, no es un meme, es en serio. Haz la diferencia, es decir, cambia las palabras. Pero Enrique, y va a ser tremendo. Hay mucha gente que ha señalado las similitudes entre Trump y Hitler, incluso desde la campaña. Y bueno, cuando Hitler inició la Segunda Guerra Mundial en 1939, no había una ONU, no había esta inercia, no había una globalización. Había algo que antecedió a la ONU que se llamaba las Sociedades Unidas, que resultó después de la Primera Guerra Mundial. Habían muchos menos mecanismos para detenerlos internacionalmente y nacionalmente que los que hay ahora. Y ahora nadie lo detuvo en unas elecciones en una campaña donde él evidenció lo que iba a hacer. Y por ejemplo, de lo que estás... Sí, no, termina y te digo. No te interrumpo. Y nadie lo detuvo. Y ahora el mundo reacciona poco a poco. No sabemos, díganos ustedes que son más expertos, si es la reacción adecuada. Tal vez los ciudadanos estamos esperando un héroe que venga y lo detenga. No, mira, fíjate que sí se parece mucho. Él prometía este tipo de cosas, pero la gente no le creía. Y Hillary Clinton en la campaña decía, y bueno, Obama mismo, cuando campañaba por Hillary, decía, esta persona no debe de estar ahí para poder apretar el botón nuclear, ¿no? El disparador nuclear. O esta persona sería un peligro para tal y tal cosa. Y la gente o no les creyó o simplemente salieron a votar otras personas. O sea, era tan extraño, digamos, tan ajeno, que por eso nadie pensaba que pudiera ganar. Lo que está mostrando es que hay otros grupos, hay grupos importantes en la población de Estados Unidos y también en Europa y en otros lugares que son parecidos. Y recuerda, en la Segunda Guerra Mundial, ciertamente no había ONU, pero sí había Sociedad de Naciones. Hitler llega al poder a través de minorías, de una coalición de minorías. Y luego va subiendo, poco a poco, se va aprovechando de este nacionalismo y de cómo habían quedado después de la Primera Guerra Mundial, y la gente no se espera, no cree que realmente vaya a hacer las cosas que dicen que va a hacer. Muchos judíos, por ejemplo, sí salen de Alemania, pero muchos se quedan. Tan se quedan que después se los lleva pues una situación muy mala, ¿no? Claro. O Chamberlain mismo, primer ministro inglés, que trata con Hitler. Llegan a firmar los tratados de Múnich, donde se supone que no va a haber ningún tipo de problema, ni de guerra, ni de invasiones, y los rompe Hitler. Sí, pero Chamberlain también era el tipo de primer ministro que se necesitaba en tiempos de paz. Y Churchill se lo dijo muchas veces, ustedes necesitan, a los ingleses, necesitan un primer ministro en tiempos de guerra, porque él sí pudo ver lo que no quiso ver Chamberlain. Entonces no sabemos si acá tenemos siquiera un Chamberlain. No, yo creo que hay muchos Chamberlains. Ese es el tema. Por ejemplo, Theresa May. Vamos a hablar ya de nombrecitos. Theresa May. Me refiero aquí en México. Aquí en México también. Aquí en México yo veo que hay como que quieren ser condescendientes, como que no los vayamos a hacer enojar, como que appeasement, ¿no? O sea, apaciguar
al señor y a su equipo, y pues la verdad es que no resulta. Según esto habían decidido que no iban a hablar del muro, y ayer habló del muro este señor, o sea, no es posible. Entonces, sí, tipo Chamberlain, aquí en México, sin duda, y por eso es que esta marcha, precisamente, es lo que estoy tratando de decir. Sí. O sea, esta marcha va atrás para decirle al presidente y a los negociadores aguas, esta cosa va en serio, y queremos que luches, o sea, que seas firme, con dignidad, y si no, no. Porque, en otras palabras, sí nos la estamos creyendo. Bueno, yo por lo menos sí creo que hay cada vez más personas que se la están creyendo, que sí está, digamos, lo que está en riesgo es el tipo de mundo que queremos. Imagínate un mundo donde no hubiera tolerancia, donde no hubiera interculturalidad. Francamente yo no me gustaría vivir ahí. Y lamentablemente los ingleses, los británicos, acaban de decidir salirse de Brexit ya formalmente, sin percatarse de lo que están haciendo, ¿no? Y es penoso, la verdad. Enrique, y una última... Perdón, y paradójico, discúlpame, pero paradójico también. O sea, ¿quién peleó contra los nazis en los años de la Segunda Guerra Mundial? Principalmente Inglaterra y Estados Unidos. Y ahora ellos son los dos que están encabezando el movimiento contrario. Sí, bueno, Rusia porque lo atacaron y demás, ¿no? Pero fíjate, curiosamente estos dos países de Occidente que estuvieron luchando contra ese machismo, ahora son los que lo están encabezando. Todavía Theresa May no, pero acá sí. Y vamos a ver qué sucede, ¿no? Entonces sí es muy paradójico y preocupante a la vez. Un último comentario quisiera pedirte antes de terminar sobre Guadalupe García, que es esta migrante, seguramente escuchaste hoy o leíste su historia. Era una migrante que había sido detenida y luego el presidente Obama le había otorgado una indulgencia. Ella estaba en Arizona y tenía que ir a firmar para avalar, digamos, que no se iba a ir y que era una libertad condicional. Y en la era Trump la detienen y hoy fue deportada, cuando había sido perdonada, y deja a su familia, a hijos, allá en Estados Unidos. ¿Qué te dice esto de lo que viene y de cómo el gobierno mexicano tiene que enfrentar la situación futura? Mira, esto me confirma precisamente lo que estamos diciendo, Julie. Confirma el tipo de gobierno que está dispuesto a lo que sea, incluso simbólicamente. Porque esto lo que está diciendo es, ¿sabes qué, Obama? Olvídalo, corto contigo y adiós, ¿no? Entonces, desde el lado de Estados Unidos yo lo veo como una señal más, no es la primera, ni que seguramente no va a ser la única. La última es una señal de rompimiento con la administración anterior y es una señal de decir, voy a esta supremacía, o sea, voy a romper la cantidad de gente que hay que no son blancos en Estados Unidos, porque sé que si en 50, no, ni siquiera, ahora verás, en 30 años, si la población se mantuviera como está creciendo en este momento, la población blanca sería minoría en 2045, por ahí. Entonces, esta es una muestra tajante así. Y el gobierno mexicano, pues claro que tiene que defenderla a todo lo que dé. No sé qué vaya a poder hacer, no te puedo decir jurídicamente qué es lo que se puede hacer, pero sí es una muestra concretita de lo que estaremos enfrentando. Es dramático, Julie, en serio es dramático y va a ser devastador. Entonces, más vale que tengamos una marcha fuerte, digna, robusta, y que me da tanto gusto que estén unidas universidades públicas y privadas de las más representativas del país, y que al mismo tiempo hay organizaciones tan plurales, con visiones distintas, y que haya otra que no quiera quejarse del presidente, está bien, al final de cuentas está bien, todos tenemos derecho de tener diferencias y está bien, sí. Y por eso es que nos vamos a juntar en el Ángel, por eso es que vamos a cantar el himno nacional en el Ángel todos juntos. Al final todos somos mexicanos, tendremos diferencias, pues no importa. ¿Les costó trabajo llegar a ese acuerdo de juntarse en el Ángel o era un precio que ustedes tenían que pagar si no querían desvirtuar en el fondo lo que querían generar, la impresión que querían generar? Mira, yo creo que al final, no sé cómo haya estado la última negociación, yo la verdad no estuve presente en eso, pero lo que sí puedo decir es que se ganó mucho de los dos lados, es decir, se ganó porque estamos mandando un mensaje, creo yo, de que pues, hay diferencias. Y que quede claro, sí hay diferencias, pero al final queremos
respetamos esas diferencias y vamos en un solo objetivo, ¿no? Entonces, me parece que eso habla bien, digamos, de la sociedad civil, no habla mal, al contrario, y en ese sentido, pues yo pienso que vamos a poder mandar un mensaje bastante firme y robusto este domingo. Enrique, muchísimas gracias por venir este día. Probablemente o no tendremos el próximo domingo una cobertura especial y nos encantaría que durante la marcha, si es posible, si se puede escuchar, nos tomes una llamada también, claro, porque será importante platicar con ustedes, los organizadores, y también con la gente que va a asistir. Nosotros les estaremos mostrando todas las aristas de este evento que tendremos el domingo. La marcha es a las 12 del día y la de ustedes comienza en el Auditorio Nacional. Hasta México empieza en el Auditorio Nacional al Ángel de la Independencia. Enrique, muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias, Julie, un placer. Gracias, y gracias a ustedes por acompañarnos. Buenas noches.